Hola, hola, muy buenas, mi gente. Aquí estamos con el arte fluido base. Tenemos aquí un tablero de madera MDF laminado, el más parecido a los muebles de la cocina. Ok, mi gente. Vamos primero a echar un poco de agua. Siempre trabajamos sobre húmedo. Necesita que el tablero necesita que esté húmedo, ¿vale, mi gente? Pues nada, vamos a echar un poco aquí de pintura de pudding, lo que es pintura acrílica o de pared más cola blanca más agua. Si no tienes, no pasa nada, echas una pintura acrílica diluida en agua. Mira, y aquí ya empezamos a sacar bellezas, mi gente. Míralo aquí, voy a echar un poco también color negro. Ya veis, pintura de pudding, que es pintura acrílica o pintura de pared más cola blanca más agua. Prefiero siempre que esté pintura de pudding porque cuando usamos el plástico va a quedar unos efectos muy chulos, ¿vale? De esta forma. Con un pincel llevamos la pintura y fijaos que el tablero está húmedo. Eso ayuda a que la pintura vaya bien. Y hay que trabajarlo durante 4 o 5 minutos, así creamos el contacto entre la pintura y el tablero. Ahora con el plástico ya hemos trabajado muchas veces con plástico. Hoy vamos a trabajarlo de esta forma, mirar bien cómo voy a apoyar el plástico de esta forma. Y así, para hacer un abstracto aquí, voy a empezar a enseñaros texturas, cómo se sacan texturas, para tenerlos, para muebles o para una base para pintar encima. Eso es algo espectacular, mi gente. Creamos unas texturas, efectos 3D de una forma bonita, sencilla, y la puede aplicar cualquiera, sabe de pintar o no. Míralo, por favor. Mira qué belleza, mira qué texturas. Mira lo que estamos sacando aquí. Esto para muebles queda fenomenal, queda genial. Y para bases, para crear abstractos, o si te gusta así, pues lo dejas secar y después lo barnizas. Míralo qué belleza, por favor. Mira qué efectos. Mira qué textura hemos creado, una base espectacular para trabajar o para dejarla así. Si te gusta, pues la dejas así, secar, que se seca rápido porque no lleva nada de pintura, casi nada. Eso en el aire libre, 2 horas ya está seca. Mira, voy a seguir, eso es lo bueno de esta técnica. Cuando más así la trabajas, eso a base de repetir, pues te va a dar más efectos y texturas y esto depende como a ti te gusta. Míralo, por favor. Míralo, unos toques y queda algo, mira, diferente y algo muy chulo. Mira qué textura, mi gente, por favor. Wow. Belleza total, unos colores, unos tonos espectaculares. Ahora ya sabemos cómo se sacan estas texturas. Ahora voy a aprovechar yo a sacar aquí un abstracto bonito, mi gente. Algo sencillo para hacer. Mira, este pincel es que trabajé primero que estaba usando el color verde y color negro, ¿no? Entonces el mismo pincel, sin echar pintura ni nada de lo que hay aquí en la base, vamos a trabajar así. Mira, algunas líneas ahí para enseñaros cómo va a ir mi abstracto. Vamos a hacer un abstracto chulo, chulo, mi gente. Solo seguir estos pasos, nada más. Míralo, líneas, líneas, líneas. Ok, así va a ir mi trabajo. Ahora, míralo. Puse aquí pintura acrílica diluida en agua. Ok, que puedes usarla tranquilamente. Míralo, líneas que voy a poner colores aquí. Mira, esas pinceladas, mira, dejar solo resbalar el pincel encima del tablero que va a ir muy bien, porque la base es muy lisa y ayuda a que resbale el pincel tranquilamente. Míralo, estoy poniendo el color rojo y de vez en cuando cargo el color solo para llevarlo así. No te preocupes, al principio el trabajo se va a ver feo, como siempre, pero cuidado cómo va a acabar estas líneas. Mira, ahora puse un poco color negro, solo un poco. En el pincel que llevaba algo de rojo, pues da este color. Repasando, repasando y volver a repasar para poner el oscuro por los lados. Ok, y el rojo ahí en el centro, fijaos, y repaso. Míralo. Ahora fijaos, mi gente, para que me entendáis de qué va a ir el abstracto. Con un papel, míralo, limpio esta parte, estoy marcando el abstracto, ¿ya?
el bosque que voy a poner para arriba, árboles, y por abajo ya terreno ahí. Míralo, vuelvo a poner el color rojo. Y repaso, y mira, ahora mi gente va a ir el trabajo nuestro, se va a ver más poco a poco. Repasando, mira, pues el color rojo, de lo mismo, míralo, voy a repartirlo por este lado, míralo. Por aquí, por ahí. Mira, donde está rojo marca más. Y donde está el color ahí marrón, se va, míralo, los tonos, mira, va creando tonos. Sin más, míralo, va cogiendo forma. Ahora, mira, vuelvo. Hay mucho rojo ahí, el pincel esté limpio, entonces se repasó. Para aclararlo, si quiero aclarar, aquí voy a jugando yo con los tonos, solo repasando. El pincel no lleva nada. Ahora el pincel no lleva nada. Entonces, pasándolo y apretando un poco, se va a ver, míralo, el color blanco, esa línea fina que le va a dar el efecto 3D. Sin más, mira, la misma pincelada estoy dando. Y fijaos, voy cambiando los tonos, dándole más vida. Y es quedando genial cada vez. Mira, vuelvo otra vez. Es repetir. Esa es la tercera. Poner el rojo, míralo, aquí. Es repartirlo por todos lados, míralo. Y así está dándome más tonos. Ahora, mira, el pincel este limpio. Voy a poner aquí solo un color blanco, muy poco, ¿eh? Es que no lo necesito, es que, mira, solo marcando así, de esta forma. Líneas, líneas. Ahora mira, quito porque necesito poner luz. Entonces, el pincel tiene que ser limpio. Y así, repasando, estoy, mira, creando otros árboles allí. Y parece que sale la luz ahí del centro. Y por esto no uso, contrario, estoy limpiando el pincel y voy repartiendo así. Mira qué forma tan chula, mi gente, para crear bellezas. Un abstracto, míralo, de una forma sencilla. Mira, el pincel limpio hasta ahora. Así para sacar el color de la base blanco. Mira lo que forma de trabajar, mi gente. Ahora, el color naranja, míralo. El centro va al blanco, entonces voy creando ahí color naranja para caer los colores con armonía. Un poco de naranja por ahí, míralo. Para marcarlo. Y míralo. Repasa cuando pasa los colores, va creando tonos. Y aquí, mira, una línea encima de otra crea el efecto 3D. Mira, mi gente, por favor, mira qué belleza. Así ahora los tonos están en armonía. Ahora lo de abajo es fácil. Mira, el pincel, el mismo que trabajé con el primero, que pues tenía el color verde, pues pongo un poco de agua para repasar por si acaso está seco aquello, pues necesita que esté húmedo. Míralo ahora. Allí no llevaba casi nada de pintura entonces, pero estaba húmedo, por eso lo repasé con el pincel y pongo el plástico para crear, míralo, una manera de crear textura. Así, míralo, aprieto, así. Lo que por esto no lleva mucha pintura, por eso salió más blanco por ahí, lo que necesitaba. Ahora con el pincel un poco de pintura verde, muy poca, y doy golpes para creando ahí el terreno ahí. Míralo, gente, que sencilla es poco a poco. No tengo que tapar el blanco, porque aquel blanco tiene textura. Y ahora, a base de zigzag, voy haciendo un camino. Mira qué forma de trabajar, mi gente, por favor. El pincel tenía algo de naranja, pues le pasé. Mira, mira el plástico que me dio, mira que el efecto 3D que dio el plástico, mi gente. Vuelvo con el color naranja. Y mira, línea zigzag, así, de esta forma, creando un camino. Y del mismo color ese naranja, poco color, poca cosa. Y hago golpes, 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 nada más. Creando ahí más, dando al abstracto más sentido a base de golpes, nada más. Mira, mi gente. Mira, por favor, mira. Una belleza. Ahora puedo seguir, puedo poner más árboles,
más cosas para dar al abstracto más belleza. Pero mira, mi gente, usando plástico, golpes repetidos, líneas repetidas, mira lo que tenemos aquí. Abstracto, con sus tonos, con su textura, con su efecto 3D, mi gente. Mira qué belleza, por favor. ¡Wow! Algo sencillo para hacer, es cuestión de práctica. Los materiales son básicos, mi gente. Esto también os voy a ayudar en cada vídeo. Voy a poner, cuando trabajamos esta técnica, voy a poner ahí en los comentarios todos los datos sobre esta técnica, con sus bases y diferentes bases que hay, con sus materiales y el acabado. Aquí, mi gente, en esta técnica el acabado es muy agradecido. Una capa de barniz y la obra gana el triple. Se protege la pintura y gana un brillo total, el más parecido a la resina. Mi gente, aquí el acabado queda espectacular. Pues quedamos con esto, mi gente, y hasta la próxima, que hay mucho más. Hasta la próxima, mi gente.